Bienvenidos amigos de Negocios con Valores. Pueden buscarnos allí en Facebook, nuestros contactos en placa. Y hoy tenemos el privilegio de estar con Felipe de Estéfane, que viene desde Buenos Aires a visitarnos en este día, y junto con su mujer María. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Bienvenidos los dos. Bueno, Felipe, sé que es Felipe CEO del Turner. Tiene allí mucha experiencia en esa empresa y está en el negocio del cable. Pero antes de ello, ¿cómo fue tu infancia? Contanos un poco. Sé que quisiste ser jugador de fútbol. Sí, hoy contaba en la mañana que quise ser jugador de fútbol, pero tenía dos problemas. El primero era mi pierna izquierda y el segundo mi pierna derecha. O sea que, como no fui jugador de fútbol, se me dio desde chiquito por la televisión, ¿no? Era como que tenía esa idea de que para mí era muy extraño que una caja recibiera una señal y pudieras ver contenido ahí. Siempre me llamó la atención eso, tanto que a los 18 años me fui a estudiar a Estados Unidos, donde hice la carrera de cine y televisión, Broadcasting and Film, y a partir de ahí empecé a trabajar en lo que se llama, trabajaba en un canal que es PBS, es el canal público. Trabajé como cameraman, después como editor y después como productor de noticias por unos años, y después a la vuelta a Argentina, estuve trabajando en publicidad un tiempo y finalmente entré a Turner en el año 2001, que fue el año en que empecé ahí. Empecé como director de marketing para el Cono Sur, para Turner. Turner tiene 17 canales hoy, pero en ese momento tenía 4 o 5. Y éramos muy poquitos, éramos 20 personas cuando yo empecé. Ahora somos 850 en Buenos Aires, porque desde ahí emitimos todas las señales de la compañía. Pero en ese momento teníamos 3 o 4 canales y eran CNN, Cartoon Network y TNT. Y yo hacía marketing para la región, para Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador. Y eventualmente, seguí mi carrera en Turner. Hoy llegué a ser, tengo dos cargos. Tengo un cargo funcional que es, soy gerente general de 6 canales de la compañía para la región, que incluye Brasil y Estados Unidos hispano, además de toda América Latina. Y además soy CEO de la compañía basado en Argentina, donde hay una planta de 850 empleados que transmiten las 17 canales de la compañía en 54 feeds para todos los mercados. Y tenemos ahí desde ingenieros, tenemos 500 personas que trabajan en la parte operativa, ingenieros, operadores, gente que trabaja en doblaje subtitulado, en producción, camarógrafos, tenemos estudios, y todo eso lo hacemos para la compañía. Todo se produce desde Argentina, todo lo que se vende en Brasil, en Estados Unidos, o sea, las señales de cable que uno ve en Brasil, en Estados Unidos hispano, en México, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en todos los países es emitido desde Argentina, con lo cual nos hemos convertido en una empresa mediana argentina. Y hemos salido el año pasado en el ranking de la revista Apertura como número 23 entre las empresas más reconocidas del mercado argentino, y número 1 en términos de medios, en el mercado de los medios. Y también sé que tiene un premio en mejor lugar para trabajar. Sí, claro, exactamente, es parte de eso mismo, o sea, es parte del ranking de Apertura, tiene que ver con las mejores empresas para trabajar. Bien. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, dice la frase. María, María, ¿qué tan fácil o difícil es ser mujer, esposa de un hombre exitoso como Felipe? La verdad que yo como mujer de él trato de siempre apoyarlo en oración, tratar de en lo que puedo contenerlo, y le pido a Dios mucha sabiduría y discernimiento para hacer las cosas correctas de parte de mi lado como mujer de él. Y lo más importante es que Dios está en el medio nuestro, y pase lo que pase, dificultad que haya o victoria, siempre la gloria le damos a todo en Dios, sabiendo que Él es el Todopoderoso, y Él es el que guía nuestras vidas en todos los aspectos.
Bien, son familia cristiana, veo, fuertemente apoyados en un Dios. Felipe, entramos al negocio que a vos te más conoces, el negocio del cable. Te escuchaba decir que no depende de los vaivenes económicos ni del crecimiento del PBI. No, el cable es una industria que, gracias a Dios, está blindada a los asuntos de crisis coyunturales de países como el nuestro, porque simplemente es entretenimiento muy barato. El cable, que pasó de ser un bien suntuario o de lujo en los años 90, ha pasado a ser considerado lo que llamamos un utility, como si fuera la energía, el gas, el teléfono. La televisión por cable es uno de esos servicios que la gente recibe en la casa y que está acostumbrada a recibir. Y yo creo que la cuenta que la gente hace en tiempos aún como estos en que hay un parate en la actividad económica es: ¿qué me cuesta más en términos de entretenimiento? ¿Salir con mi mujer y mis hijos a comer a una parrilla o a McDonald's o algo así? ¿O mantener el cable? Porque más o menos los costos son equivalentes por un mes. O sea, básicamente la cuenta que la gente hace es el cable por un mes en casa o una comida afuera. Y ahí es que creo que la gente, lo último que está dejando de hacer, prefiere dejar de salir que dejar de tener entretenimiento en casa, porque el entretenimiento en casa es vital, sobre todo para familias que tienen hijos y que, digamos, necesitan tenerlos entretenidos, lamentablemente. Bien, te escuchaba que me pareció muy humilde de tu parte, que tuviste 7 ascensos o 7 promociones dentro de Turner, y dijiste que en cada ascenso como que no te sentías que te merecías ese nuevo cargo. Sí, nosotros, como decía María recién, somos una familia cristiana y hemos visto la mano de Dios en toda mi carrera. Yo empecé en Turner en 2001, como te decía, éramos muy pocos, pero rápidamente recibí un ascenso en el 2003, fue el primero, que fue un ascenso a vicepresidente de productos digitales para Cartoon Network, que era un canal, digamos, que en ese momento muy exitoso y ahora también. Y enseguida nos mandaron a Estados Unidos, nos llevaron a Estados Unidos. Y estuvimos en Estados Unidos 6 años viviendo, 5 años y algo viviendo. Y en ese momento, digamos, cuando llegué yo allá, empecé a ver esto que pasaba, ¿no? Que cada vez que nosotros teníamos un ascenso era porque la persona que estaba en ese lugar se iba por alguna razón. No fueron cosas buscadas, no fueron cosas para las que nosotros trabajamos mucho, ni siquiera fueron promociones que la compañía nos daba por un asunto de que me la merecía o le gustaba cómo estaba trabajando. Era simplemente una persona se va y hay que cubrir ese lugar. Y yo no me sentía capacitado, la verdad, en ninguno de los casos, pero de alguna forma, y nosotros creemos que es un tema que tenía que ver con Dios, sobre todo, porque Dios apoya a la gente que tiene fe en Él, ¿no? Y hace crecer a los que en Él confían. Creo que terminamos siendo nosotros, y en muchos casos, por ejemplo, cuando volvimos a Argentina, que fue una propuesta que mi jefe tuvo para nosotros, y él dudaba que quisiéramos volver, porque estábamos, la verdad, hoy contaba, estábamos muy bien allá, vivíamos en una casa muy linda, un lugar ideal para criar chicos. La ciudad donde estábamos era Alpharetta, que queda al lado de Atlanta, que según la revista Forbes es la 5ª ciudad de Estados Unidos mejor para criar una familia, que tiene mejor calidad de vida. Estabas bien, digo. O sea, estábamos bien. Y cuando mi jefe viene y me pregunta si queremos volver a Argentina, yo lo vi también como una oportunidad, digamos. A nosotros nos gusta la aventura, yo soy muy optimista también, ¿no? Pero lo vimos como una oportunidad interesante, no solamente del servicio de la compañía, sino además pensamos que quizá Dios quería hacer algo y cambiar algo en nuestras vidas. Y volvimos a Argentina, pero en el momento antes de volver a Argentina específicamente estaban buscando a una persona para cubrir esa posición que finalmente yo vine a cubrir, que era vicepresidente senior y gerente general para 6 canales. Y buscaron en Argentina, y si ellos hubieran podido, hubieran encontrado en Argentina, se hubieran quedado con la opción argentina, porque era más fácil, ¿no? O sea, contratar a una persona en Argentina que mover una persona de Estados Unidos con toda su casa y toda su familia argentina y todo lo demás. Pero
lo que terminó pasando fue que no apareció nadie que pudiera cumplir el rol, porque estos roles se complejizan mucho a medida que van a ser siendo más roles de más responsabilidad, porque uno tiene que tener un conocimiento no solamente de la empresa muy íntimo. Yo digamos, estoy muy vinculado a la empresa, no solamente por un tema histórico, sino además filosófico, y conozco mucho a la empresa. Y eso es difícil de encontrar, pero también es difícil encontrar a alguien que maneje negocios en todos los mercados de América Latina. Y esto era para manejar toda América Latina. Entonces, bueno, finalmente nos lo dieron a nosotros, pero yo te digo la verdad, cuando vi los candidatos que estaban compitiendo contra mí, eran candidatos mejores que yo. O sea, Mejores en lo académico, digamos. sí, no, en la experiencia que tienen, gente muy conocida en los medios en Argentina. Gente conocida en serio y con mucho baje, y realmente son esas cosas que son medias insólitas, pero bueno, aquí estamos. Hoy diste un tip que me pareció muy interesante, la ley de Pareto, de ese 20% a 80%. ¿Querés explicarlo un poquito? Sí, no, es simplemente, hoy estaba en la charla que dimos, estaba intentando, más allá de ver tendencias y cifras del negocio y todo lo demás, estaba dando algunos ejemplos de gestión, de cómo se gestiona una compañía como esta, que tiene más de 850 empleados aquí y otros tantos, tenemos 2.200 en América Latina. Entonces, estaba dando algunas, como vos decís, algunos tips, algunas cosas que yo aprendí, que no necesariamente son cosas que le sirvan a todo el mundo, pero quizá le sirven a alguien. Y una de las cosas que decía era que yo aprendí, hay una ley física que se llama la ley de Pareto, que dice que el 20% de los clientes, por ejemplo, de una compañía, dan el 80% de la utilidad. O que el 20% de las iniciativas que una compañía emprende dan el 80% del éxito de la compañía. Y esto se puede extrapolar a una cantidad de cosas. Creo que en nuestra vida personal un 20% de las cosas que hacemos dan fruto y el otro 80% no. Muchas cosas que están de más, digamos. Y un 20% del tiempo que le dedicamos a algo produce más que de repente el 80% del tiempo que le dedicamos a otra cosa. Y a mí me ha servido pensar en esos términos, porque nos ha ayudado a simplificar el trabajo y a poder enfocarnos en menos cosas que son más importantes. Y creo que es un buen análisis para cualquiera. Centrarte en lo importante, excelente. Vamos a entrar a tu vida personal. Sé que María tuvo un rol importantísimo, sé que tuviste un antes y un después. ¿Cómo encontraste, María, a ese Felipe antes de este evento que ya le vamos a preguntar a él? Bueno, antes de que realmente Dios nos tomara, la verdad que éramos dos desastres. Como contó él, estaba en drogas, yo estaba apartada, y los dos es como que, bueno, la verdad que era lamentable cómo estábamos. Pero bueno, realmente Dios, con su misericordia y su gracia, nos tomó, nos rescató, y fue difícil. La verdad que fueron años muy difíciles, en todos los aspectos, económico, nosotros, como decía, el tema de dejar las drogas estaba como muy mal, o sea, era difícil, fue momentos difíciles, pero bueno, realmente Dios es poderoso y nos da las fuerzas a todos para soportar y animarnos, y bueno, yo también lo veo hoy en día y me acuerdo de eso, y la verdad que parece, es impresionante cómo Dios puso su mano, y estamos acá para darle la gloria a Él sobre todo, porque es Él el que hace las cosas, no somos ni yo, ni Felipe, ni nadie más, es solo Él, con su amor y su misericordia, queriendo cambiarnos y darnos vida. Y yo siempre pienso en Dios, y pienso en un Dios bueno y lleno, o sea, que lo quiere lo bueno para nosotros y con amor. Y ya eso, yo estoy entregada, porque digo, qué mejor que eso. Excelente. Sí, te cuento un poco, porque para contar un poco la historia de la que María está hablando, que no la contamos. Básicamente, cuando yo tenía la misma preparación que ahora, y había estudiado en Estados Unidos, o sea, tenía la misma inteligencia que ahora, pero tenía un problema, que era que tenía una vida desordenada. Y María también. Nosotros nos conocimos cerca del año 2000, pero antes yo ya venía en una cosa de drogadicción muy, muy fuerte, donde
trabajaba, tenía buenos trabajos, pero no, nada de lo que hacía daba fruto, nada de lo que hacía era fructífero. Y tuve varios problemas en el trabajo y bueno, cosas que son muy detalladas, digamos, pero llegué a un punto en que tenía tal adicción a las drogas que pensaba, mis amigos me decían, vos para dejar las drogas te vas a tener que internar 2 años, porque es imposible que al nivel que vos consumís drogas, mi problema era la cocaína, que puedas salir de esto. Y bueno, María, que la conocí en ese año 2000, empezamos a tener una relación primero de amigos, después nos pusimos de novios, pero ella me vio muy mal, se dio cuenta que yo realmente estaba muy mal y cuanto más me conocía se daba cuenta que yo estaba ya con asuntos de problemas mentales. Deliraba, estaba mal, hablaba y era muy, para que tengas una idea, era muy mentiroso, mitómano, vivía para las apariencias, todas cosas que no son importantes, que sabemos hoy que no son importantes. Y yo vivía para eso. Ahora, el gran asunto, el gran cambio fue el día que María me dijo, Felipe, así no puedes seguir, vení conmigo a la iglesia. Y me llevó a la iglesia. Y en la iglesia tuve básicamente un encuentro personal con Dios. Dios no voy a decir que se me presentó, porque no es que vi a Dios, porque a Dios no lo podemos ver. Dios es espíritu y no se puede ver. Pero sí sentí la convicción de la cantidad de tiempo que había perdido en mi vida. Sentí cómo había dilapidado años y años que podían haber sido fructíferos y en ese momento yo tenía 30, ahora tengo 44, estoy cumpliendo 45 y sentí cómo tenía un gran desperdicio en mi vida y me di cuenta que Dios quería cambiar eso. Entonces tuve una especie de situación de arrepentimiento muy fuerte donde no podía sino llorar y lloraba y lloraba y lloraba, pero al mismo tiempo el día que salí de ahí, el momento que salí de ahí fue esa noche misma, estuve 2 horas llorando y después nos fuimos. Y ese día salí con una perspectiva distinta de la vida, una perspectiva cambiada, como salí como si se me hubieran abierto los ojos a una nueva realidad. Como un clic. Como un clic. La mente me hizo un clic y el corazón me hizo un clic también. Entonces, ese día dejé las drogas para siempre. O sea, ese día fue algo así como 20 de agosto del año 2000. Nunca más me drogué y ahora estamos en 2014. Y bueno, pero ya no es que estuve luchando, ¿me entendés?, contra las drogas. Es que la cabeza me cambió. Entonces ya no veo las drogas como un tema atractivo, ni lo vi nunca más como un tema atractivo. Simplemente tenía un asunto más también de abstinencia física, pues estaba como muy acostumbrado a la cocaína, pero eso me pude realmente salir adelante con la ayuda de Dios y nunca más volví a tocar una droga. Y de hecho, en ese momento, a pesar de que no económicamente y no, pues eso tardó un poquito más, pero en ese momento empezó a cambiar nuestra vida. Con María nos casamos, yo entré en Turner y en Turner hemos tenido una promoción detrás de otra promoción y hoy tenemos 3 hijos divinos que son 3 varones de 5, 3 y 2 años. Hoy hacía el chiste de que nos sentimos un poco los abuelos de nuestros hijos, pero bueno, tenemos 3 hijos divinos y realmente no sabemos cómo darle gracias a Dios por el cambio que hemos tenido en nuestra vida. El Señor nos ha bendecido económicamente, nos ha dado posibilidad de tener una familia feliz y pensamos, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer eso? Nada, es completamente inmerecido. Dios lo hizo porque a Dios se le antojó y lo único que Dios busca simplemente es que las personas puedan pedirle a Él y reconocerle en sus caminos. Yo creo que gran parte de los problemas de mis amigos, de la gente que yo conozco, del hombre en general, es que le ha dado la espalda a Dios y que ha decidido ser su propio Dios y ha decidido dirigir su propia vida como a Él le place. Y Dios tiene planes perfectos para las personas. Los caminos de Dios ya están bendecidos. Entonces, si uno decide tomar el camino de Dios, ese camino tiene un viento a favor. Nosotros vivíamos hasta el 2000 con un viento en contra. La misma capacidad, la misma calidad de educación, la misma perseverancia, la misma inteligencia,
pero una vida desordenada, viento en contra. A partir del 2000 una vida ordenada, y ahí entramos en el camino, en que es un camino de prosperidad, pero no solo prosperidad material, prosperidad en todas las cosas. Prosperidad en el trabajo, prosperidad en la familia, prosperidad en nuestras relaciones interpersonales, prosperidad en nuestro matrimonio, en nuestra alma misma, o sea, nuestras emociones. Y todo eso nos ha cambiado la vida, con lo cual, si tenemos oportunidad, hablaremos de eso. Yo te agradezco, Felipe, me quedo con esa frase. Con Dios, la vida tiene un viento a favor. Marchás así en la vida. Yo le agradezco a María, a Felipe por haber estado en este programa, por haber venido a Córdoba, y la valentía de los dos de contar, de desnudar su vida personal. Muchas gracias por haber estado en este programa. Y a ustedes, televidentes, gracias por habernos acompañado y los espero en el próximo programa. Gracias.